quiénes fueron los padres de la Iglesia. Si uno piensa en ellos, se imagina estatuas de mármol, tipos muy serios, con barbas largas, ¿no? Escribiendo textos complicadísimos hace casi 2000 años. Sí, es la imagen típica. Pero las fuentes que vamos a analizar hoy, que incluyen un diálogo con el experto en patrística Hernán Martín Giúdice y un estudio de Gerardo Daniel Ramos, pues nos pintan un cuadro muy, muy diferente. Totalmente. Nos los presentan casi como arquitectos de un edificio que todavía habitamos, pero construyendo en medio de un terremoto constante. Es una imagen perfecta la de los arquitectos en medio del caos. Pues hoy vamos a examinar esos planos para entender cómo lo hicieron, cómo pusieron las bases de la fe cristiana en un mundo que estaba literalmente patas arriba. Y vamos a ver que sus desafíos, en el fondo, se parecen bastante a los nuestros. Pues sí. Y para empezar a entender esos planos, lo primero es saber de quiénes hablamos. Cuando decimos padres de la Iglesia, nos referimos a un grupo de pensadores y pastores de los primeros 8 siglos. 8 siglos, es mucho tiempo. Muchísimo. Desde los sucesores directos de los apóstoles hasta figuras como Isidoro de Sevilla en Occidente o Juan Damasceno en Oriente. Los manuales clásicos dan una especie de retrato robot, ¿sabes? A ver, Dicen que tienen que ser antiguos, tener una doctrina considerada ortodoxa, una vida santa y el reconocimiento de la Iglesia. un momento. Me dices santidad de vida y luego en la lista de los más influyentes aparecen tipos como Orígenes, que tuvo ideas muy polémicas, o Tertuliano, que acabó, uniéndose a un grupo considerado herético. Ajá. ¿Cómo cuadra eso? ¿No se contradice la regla? Ahí has dado en el clavo. Es que esos criterios no son una lista de control rígida, sino más bien una guía. La realidad es mucho más compleja y más rica. Entiendo. Se incluyen figuras como Orígenes o Tertuliano porque, a pesar de sus controversias, su contribución fue tan gigantesca que es imposible entender el cristianismo sin ellos. Su papel no fue solo el de dar a luz la fe, como un padre biológico, Sino más bien, el de hacerla crecer, cuidarla, defenderla. Platón decía que todo texto necesita un padre que lo explique y lo defienda, pues ellos fueron esos padres para la tradición cristiana que estaban haciendo. de acuerdo, me queda más claro. No es un club exclusivo, sino un reconocimiento a su impacto. Pues venga, vamos con el primer gran desafío de estos arquitectos. Lo llamáis inculturación, que suena un poco a palabra técnico. Suena fatal, sí. ¿A qué nos referimos exactamente? ¿A traducir el cristianismo para que un romano de la época lo pillara? Básicamente sí. Piensa en el reto. El cristianismo nace en un rincón de Judea. Jesús, como dice el historiador John Mayer, era un judío marginal. Claro. Su mensaje estaba empapado de cultura hebrea. Y de repente tienen que explicarle esa fe a un imperio que piensa en griego y actúa en latín. Un mundo de filósofos, de estoicos, de epicúreos. ¿Cómo se hace eso sin que el mensaje se pierda o se deforme? Vaya tela. ¿Y por dónde empezaron? ¿Hubo algún pionero que se atreviera a tender esos puentes? Absolutamente. Y la figura clave aquí es un tipo fascinante de mediados del siglo II llamado Justino Mártir. Era un filósofo que, tras buscar la verdad en varias escuelas, la encontró en el cristianismo. Y tuvo una idea. Tuvo una idea genial. Lo que llamó las semillas del verbo, el logos espermáticos. Suena poético. ¿Qué significa? Pues, a ver, Justino buscaba un punto en común para hablar con gente como el emperador Marco Aurelio, que también era filósofo, y lo encontró en el logos, la razón o la palabra. Vale. Para los cristianos, el logos es Jesucristo hecho carne. Pero Justino razona. Este logos divino, antes de encarnarse, ha ido esparciendo semillas de verdad por toda la humanidad, en todas las culturas, en cualquiera que busque la verdad y la justicia. O sea que no llegaban en plan todo lo vuestro está mal y solo nosotros tenemos la razón. Justo lo contrario. Esta idea le permite a Justino hacer una afirmación increíblemente audaz para la época. Dice que todo lo bueno y verdadero que dijeron filósofos como Sócrates o Platón, en realidad es nuestro. ¿Nuestro? Sí, nuestro, porque viene del mismo logos que ellos adoran en plenitud. Llega a decir que Sócrates fue, en cierto modo, un cristiano antes de Cristo. Es una idea potente, pero ¿no suena un poco arrogante? Como si estuvieran diciendo, ¿toda vuestra filosofía era solo un prólogo para nosotros? ¿No corría el riesgo de generar rechazo en vez de diálogo? Es una pregunta excelente. Y es el matiz clave. No era una apropiación cultural, sino un acto de reconocimiento. Justino no aceptaba a todos en más.
mantenía un espíritu muy crítico. Ah, vale. Él decía que los filósofos paganos solo tenían fragmentos, semillas de la verdad, y que a menudo se equivocaban porque no tenían la revelación completa, que para él era Cristo. Su actitud es un modelo: dialogar con audacia, reconocer la verdad donde quiera que esté, pero sin perder la propia identidad. Es buscar en la cultura actual esas semillas de trascendencia. Entiendo. Para poder dialogar con el mundo, primero tenían que tener muy claro su propio mensaje. Y ese mensaje venía de un libro, la Escritura. Pero por lo que leo en las fuentes, no la leían como leemos un libro hoy, ¿verdad? Para nada. No era un manual de instrucciones. ¿Qué va? Para ellos, la Biblia no era un texto plano. Era un libro vivo, un universo de símbolos donde cada palabra podía tener múltiples capas de significado. Orígenes, uno de los más geniales, hablaba de un sentido literal, uno moral y otro espiritual o alegórico. Y lo usaban de forma muy creativa, por lo que veo. Increíblemente creativa. San Ambrosio de Milán, por ejemplo, para preparar a la gente sencilla para el bautismo, no les daba un sermón sobre dogmas abstractos. ¿Qué hacía? Les explicaba el Cantar de los Cantares, un libro de poemas de amor erótico, para hablarles de la unión mística del alma con Dios. Imagina eso hoy. Sería rompedor. Pero has mencionado la palabra alegórico. Dame un ejemplo claro, porque a veces puede sonar a que cada uno interpreta lo que quiere. Claro, su método principal era lo que llamamos lectura tipológica. Consiste en ver qué personajes o eventos del Antiguo Testamento son tipos, prefiguraciones de lo que se cumple en Cristo y en la Iglesia. Un ejemplo clásico. El pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo para escapar de la esclavitud es un tipo del bautismo, que nos libera de la esclavitud del pecado. No es inventarse significados, es conectar la historia de la salvación, verla como una única gran narrativa. ¿Y para hacer esas conexiones tenían alguna regla? Tenían una regla de oro que, curiosamente, aprendieron de las escuelas de literatura griegas. Los griegos decían, Homero se explica con Homero. O sea, el propio texto te da las claves. Exacto. Para entender un pasaje difícil de la Ilíada, buscas la clave en otro pasaje de la misma obra. Pues los padres aplicaron esto a la Biblia. La escritura se interpreta con la escritura. Y esto les permitía resolver problemas morales muy serios. ¿Cómo cuáles? Orígenes se enfrenta a un pasaje terrible del Antiguo Testamento, donde Dios ordena aniquilar a todo un pueblo, incluidos los niños y el ganado. El razonamiento de Orígenes es brillante. A ver. Dice, primero, mi fe, la Iglesia, me enseña que Dios es bueno y justo. Segundo, este mandato, tomado literalmente, es cruel e injusto. Por lo tanto, no puede significar lo que parece. Y busca otra explicación. Busca una alegoría. El pueblo enemigo son nuestros vicios. Matar a los niños significa aniquilar desde la raíz los malos pensamientos que nacen en nosotros. ¡Qué pirueta! Y, sinceramente, muy conveniente. Es una salida elegante para un pasaje que hoy nos haría llevarnos las manos a la cabeza. Conveniente y, sobre todo, pastoral. El objetivo final de su lectura no era la erudición, sino la transformación de la vida. Era preparar a la gente para vivir como cristianos, para recibir los sacramentos y, en muchos casos, para afrontar el martirio con esperanza. La lectura de la Biblia tenía que dar sentido a la vida y a la muerte. Exactamente. Hablas de pastoral, de vida real. Y la vida real de esa época estaba llena de crisis, ¿no? No solo teológicas, sino que el propio imperio se tambaleaba. Totalmente. Ese es nuestro tercer punto. La época patrística fue una crisis continua. Persecuciones, herejías que dividían comunidades enteras, cismas. Y para colmo, el colapso del Imperio Romano de Occidente. El evento que llevó a San Agustín a escribir La ciudad de Dios. Ese mismo. Pero de todas esas crisis, hay una, la crisis arriana, que nos enseña una lección brutal sobre cómo gestionar el desacuerdo. ¿Qué pasó exactamente en esa crisis? ¿Cuál era el lío? Fue un terremoto que sacudió a la Iglesia durante más de 60 años. Imagina que el futuro de una nación dependiera de una sola palabra en su constitución, y nadie se pusiera de acuerdo sobre qué significa. Pues eso es lo que pasó. Sí, tras el Concilio de Nicea en el 325, el debate giraba en torno a si el Hijo era de la misma sustancia que el Padre. La palabra griega era homoousios. Arrio y sus seguidores decían que no, que el Hijo era una criatura. La más perfecta, sí, pero una criatura. Y ahí entra la figura que mencionan las fuentes, Hilario de Poitiers. Exacto. Hilario era un obispo de la actual Francia, exiliado en Oriente en pleno meollo del debate. Y allí se dio cuenta de algo increíble.
¿De qué? De que muchos de los obispos que rechazaban la palabra homoousios no eran arrianos, creían en la divinidad de Cristo, pero esa palabra les sonaba rara, les parecía que podía llevar a otras herejías. El problema no era tanto de fe, sino de lenguaje. Entonces, ¿cuál es la gran lección de Hilario? ¿Qué podemos aprender de él para nuestras propias discusiones polarizadas de hoy? Hilario nos deja un manual de 4 pasos para el diálogo en tiempos de crisis. Primero, atiende al contexto. Una palabra no significa lo mismo para todos. Vale, primer paso. Segundo, diferencia entre la fe y la fórmula. A veces creemos lo mismo, pero lo expresamos con palabras que al otro le suenan a herejía. Importantísimo. Tercero, haz el esfuerzo de entender al otro. No asumas que es un hereje. Intenta comprender por qué dice lo que dice. Y cuarto, Evita la polarización. No pienses que tú tienes el 100% de la verdad y el otro el 0. o sea que la lección no es quién ganó, sino cómo hablar cuando parece imposible. Es darse cuenta de que a lo mejor el problema no es la fe del otro, sino las palabras que usamos para expresarla. Precisamente. Es una lección de humildad intelectual y de caridad inmensa. Lo que propone Hilario se adelanta siglos a lo que San Ignacio de Loyola llamaría salvar la proposición del prójimo. Antes de criticar, intenta por todos los medios encontrar la manera en que el argumento del otro pueda ser verdadero. Todo esto, dialogar con la cultura, interpretar textos, gestionar crisis, parece que nos lleva a un punto final que lo une todo. Para ellos, la fe no era algo que se pensaba en un despacho, Para nada. era vida. Esa es la clave. Nuestro cuarto eje. La unidad inseparable entre teología, vida y pastoral. La mayoría de los padres no eran profesores universitarios. Eran obispos, pastores que lidiaban a diario con los problemas de su gente. San Agustín lo expresaba muy bien, ¿verdad? De maravilla. Decía, para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Aquello es nombre de cargo, esto de gracia. Aquello es peligro, esto salvación. Distinguía perfectamente entre su servicio y su identidad fundamental. Y su teología salía directamente de ahí, de esa responsabilidad pastoral. Directamente. Cuando Agustín comenta al profeta Ezequiel que critica a los malos pastores, no hace un análisis académico. Lo aplica a sí mismo y a los obispos de su tiempo. Critica a los que buscan la leche de las ovejas, los beneficios materiales, y la lana, los honores, pero no curan a la oveja herida. Es una teología que nace de la vida y vuelve a ella. Y hay una frase de Cipriano de Cartago que lo resume todo de forma potentísima. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia como madre. Brutal. Visto así, la teología no era una colección de dogmas, sino algo mucho más vivo. Era la fuente de todo. Para ellos, el misterio de la Trinidad no era un problema matemático de 3 en 1. Era el motor de amor que impulsaba la historia. Eso es fascinante. Agustín, comentando un salmo que dice «Me brota del corazón un poema bello», tiene una intuición genial. Dice que ese es el Padre, contemplando fascinado la belleza infinita de su Hijo, el Verbo, su poema. Y de ese amor desbordante nace todo lo demás. Y esa vida divina se derrama sobre la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y esto del cuerpo de Cristo no era solo una bonita metáfora para ellos. No, era una realidad casi física. Escucha esta exhortación de León Magno. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Recuerda de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Es muy potente. Y Agustín llega a una conclusión que te vuela la cabeza. Le dice a su pueblo, felicitémonos y demos gracias, porque no solamente hemos llegado a ser cristianos, sino Cristo mismo. Admírense y regocíjense, hemos sido hechos Cristo. Es una idea que te cambia la perspectiva por completo. No eres solo una seguidora de, eres parte de. Exacto. La unión con Cristo en la Iglesia era para ellos una realidad transformadora que afectaba a todo tu ser y te daba una dignidad increíble. De acuerdo, hagamos balance de este viaje. Hemos visto a estos arquitectos de la fe dialogando con audacia con su cultura, leyendo la Escritura con una profundidad simbólica que hoy nos cuesta imaginar, Afrontando crisis con una sabiduría y una humildad asombrosas. y viviendo una fe donde teología, vida y pastoral eran una sola cosa. Si tuviéramos que quedarnos con su gran legado, más allá de sus respuestas concretas a problemas de su tiempo, yo diría que es su método. Su manera de hacer las cosas. Eso es, nos dejan un modo de pensar la fe que es creativo y fiel al mismo tiempo, que está arraigado en la Escritura y en la comunidad,
pero que no tiene miedo de hablar con el mundo ni de enfrentarse a las crisis más profundas. En esencia nos enseñan a pensar la fe en un mundo en constante cambio. Como el nuestro. Exacto. Para terminar, hay una cita de las fuentes que me ha dejado dándole vueltas. Es de un texto muy antiguo, la carta a Diogneto, y dice así: «Lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Uf, tremenda. Están encerrados en el mundo como en una prisión, y sin embargo, son ellos los que mantienen la cohesión del mundo». Es una imagen poderosísima. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar. Una pregunta que creo que los padres nos lanzarían hoy a nosotros. ¿Cuál sería? ¿Qué podría significar, en nuestro mundo fragmentado, asumir ese papel de ser el alma del mundo? No se trata de dominar, ni siquiera de ser visibles. Se trata de actuar como esa fuerza silenciosa que da cohesión, sentido y vida a las sociedades de dentro. Una pregunta que sin duda da para empezar a dibujar nuestros propios planos.